Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta clase de literatura y formación de lectores. Hoy vamos a abordar un nuevo tema, el taller de escritura. El taller de escritura, una modalidad de trabajo. Bueno, ¿qué es un taller de escritura? Un taller de escritura es un sistema de trabajo que apunta a la producción textual. Es una forma de transformación y de reelaboración de la literatura, ya que tomamos materiales, elementos, partes del texto literario y los utilizamos para crear nuevos textos. Por eso mismo se trata de un proceso creativo, justamente, y también es una modalidad de aprendizaje grupal. ¿Cómo se compone ese taller de escritura? Tiene acá un coordinador o coordinadora, que en este caso puede tratarse de la docente, aunque no es necesario que se trate simplemente, digamos, solamente de una docente. Se puede realizar en la biblioteca, con la bibliotecaria de la escuela, se puede realizar en cualquier otro espacio formal e informal. Siempre hay una persona que es la que propone las consignas de escritura, y esa persona es la coordinadora o coordinador del taller. Y el grupo, es decir, quienes responden a esa propuesta de trabajo, se llaman talleristas, porque los talleristas son quienes asisten al taller. ¿Qué hacen los talleristas? Tienen dos roles. Uno es el de producir textos, y el otro es de ser lector, lectora, crítico, crítica de sus pares, porque cuando llega el momento de compartir las lecturas, todos nos transformamos en oyentes, en lectores de los textos de nuestros compañeros y compañeras de taller. Es importante esto, es decir, en un taller no se produce para el docente o para el coordinador, hay diversidad de lectores. Los escritores son lectores críticos que al momento de escribir van a considerar la adecuación del escrito al público lector destinatario, la adecuación al tema, al género y a la finalidad. Los propósitos del taller de escritura son varios. Primero es experimentar la escritura como un juego. En segundo lugar, explorar el aspecto lúdico del lenguaje, ¿sí? No solamente de la escritura, sino del lenguaje en sí, a través de este trabajo creativo. Y como docentes nos va a permitir reflexionar y discutir sobre la modalidad de taller y también sobre algunos aspectos teóricos de la lengua que pueden aparecer. Es decir, no es algo exclusivamente de la literatura que se puede utilizar el taller. Aunque bueno, en este aspecto consideramos que es la modalidad más adecuada para trabajar la literatura, el trabajo mediante talleres y no mediante clases teóricas o expositivas. Por eso trabajamos el taller de lectura y el taller de escritura como modalidades de trabajo. ¿Cuáles son los momentos que tiene un taller de escritura? Tiene 5 momentos o etapas. El primero es el pretexto, ¿sí? Que ahí lo ven escrito de dos maneras. Pretexto como algo que viene antes del texto que van a escribir, o pretexto porque el pretexto va a ser, esa consigna va a ser un pretexto para poder escribir. Es decir, vamos a leer, a trabajar, a escuchar algo antes de que llegue la propuesta de lectura. La propuesta de escritura. Jamás se empieza un taller dando la consigna sin antes haber trabajado un pretexto. En segundo lugar viene la propuesta de trabajo, es decir, es el segundo paso, la segunda etapa del taller. Es decir, una vez que hemos trabajado algo, luego va a venir la propuesta de trabajo y la consigna. Luego se da el tercer momento, se da un tiempo determinado para la escritura. Podemos dar un tiempo de 10, de 20, de 30 minutos. Depende de la complejidad de la consigna, de cuán largo consideremos que va a ser el texto, de cuánto tiempo le va a llevar a nuestros talleristas resolver esa consigna. Entonces ese tiempo se estipula y faltando unos minutos para que llegue ese límite, se va avisando. Faltan 5 minutos, vayan cerrando, vayan redondeando. ¿Sí? No se pretende que los textos queden escritos, terminados, definitivos, ¿sí? Pero sí hay que dar un tiempo y un límite para que pueda el tallerista, la tallerista,
darle un fin, darle un cierre, más allá de que después pueda retomarlo y seguirlo trabajando. En cuarto lugar viene el momento de lectura, ¿sí? En ese momento cada uno de los talleristas va a leer su texto y los demás se van a transformar en ese auditorio digamos, de lectura, es decir, vamos a leer el texto o lo vamos a escuchar. Y podemos hacer comentarios. Siempre estos comentarios tienen que ser para animar, es decir, a felicitar, ¿no es cierto?, a quien se ha animado a compartir su texto. Y por último llega el momento de evaluación del trabajo, ¿sí? Bueno, hecha esta introducción, ahora vamos a ir desarrollando y profundizando cada uno de los 5 momentos. El pretexto, ¿sí? En ese momento nuestro objetivo es activar la creatividad, ¿sí? Que aparezcan sensaciones, ideas, recuerdos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Es decir, tenemos que hacer que en la mente, en la cabeza de nuestros talleristas empiecen a aparecer ideas, ¿sí? Por eso tenemos que activarlas mediante este momento. Se puede hacer mediante la lectura de un texto, cantar o escuchar una canción, mostrar imágenes, elegir listados de palabras, ofrecer un listado de palabras, realizar un juego, por ejemplo, ¿sí? Un juego para armar equipos, un juego para trabajar rimas, es decir, cualquier pretexto o excusa que nos sirva de disparador y en el cual se active un poquito el lenguaje y la imaginación sobre todo. En segundo lugar, como dijimos, la propuesta de trabajo. Es un desafío para el grupo que los invita a trabajar productivamente en un aspecto determinado de la lengua, ¿sí? En un procedimiento literario que hemos escogido del texto o con un material determinado. Preferentemente escrito, ¿sí? Esto debe ser breve y enriquecedor. Y dar un tiempo determinado. Se define con anterioridad y se va avisando cuando quedan 5 minutos para que se vayan preparando para cerrar ese trabajo que están realizando, ¿sí? Bueno, el momento de escritura puede ser individual, puede ser grupal, puede ser de a dos, puede ser colectivo, ¿sí? Como dice aquí, no se debe aspirar a una escritura perfecta ni a una versión final. Nuestro objetivo es la escritura, ¿sí? Sí debe haber un trabajo de escritura y dar un tiempo prudente, ¿sí? Tampoco podemos dar un tiempo de 2 o de 3 horas. Tampoco debemos dejar que el límite lo pongan los talleristas, sino que es el coordinador quien determina un tiempo y esto ayuda a que se pueda terminar la tarea y que no quede inconclusa. El momento de lectura y comentarios, como dijimos, hace que cada escritor, cada tallerista se transforme en un lector crítico de las producciones de sus pares. No hay calificaciones, no hay correcciones, puede haber sugerencias, puede haber aportes, puede haber ideas que le podamos aportar a quien escribió y que tal vez necesite de una ayuda, ¿sí? Pero se respeta la libertad de creación, ¿sí? Es decir, dentro de que se respete la propuesta de trabajo, la persona se tiene que sentir conforme con lo que ha producido. Por último, la evaluación del trabajo, ¿sí? Como decíamos, esto nos permite enriquecer nuestro camino de escritores, escritoras. La práctica de la escritura debe abrir caminos para el enriquecimiento intelectual. Se evalúa el trabajo en comparación con los primeros escritos para apreciar, por ejemplo, la evolución de nuestros talleristas en cuanto a, por ejemplo, ampliación de vocabulario, la originalidad de la temática, el uso de recursos y procedimientos literarios que hemos estado trabajando y que proponemos que se incorporen. Es una herramienta para evidenciar el crecimiento del escritor y sobre todo quien debe evaluar es el coordinador su trabajo, es decir, si ha estado acertada la elección del texto, si ha sido interesante la consigna, si ha sido bien transmitida, bien explicada, bien redactada, ¿sí? Siempre debemos pensar en que la consigna debe ser corta, debe ser concisa, pero debe dar un marco de creatividad. Y en ella debe presentarse un problema
para el cual se debe escribir. Es decir, vamos a solucionar el problema escribiendo. Por eso tiene que haber un desafío. Y que haya elementos de ese pretexto que hemos trabajado, pero que esté abierto esa consigna, esté abierta a que cada escritor, cada escritora incorpore su creatividad. Bien, explicadas entonces las partes que componen el taller, voy a proponerles ahora que podamos participar de un taller, es decir, que podamos llevarlo adelante nosotras, nosotros, y que podamos ponernos en el lugar de talleristas.